¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal pasasteis el día de ayer? ¿Qué os pareció el tema de ayer? Espero que bien, que lo tengáis más o menos claro. Acordaros que cada día podéis consultarnos las dudas que tengáis y al final de la clase resolveré el máximo de ellas que pueda. Hoy empezaremos la clase con el tema de mandos del vehículo, visibilidad y acomodación. Mandos del vehículo, visibilidad y acomodación, que sería el tema 6. Y empezamos con el tema de hoy. Empezamos hablando de mandos y elementos del vehículo. Empezamos con los mandos accionados con el pie. Tendríamos por un lado el pedal del embrague, que lo accionamos con el pie izquierdo, y el pedal del freno y el acelerador, que lo accionamos con el pie derecho, ya que no los utilizamos simultáneamente, o frenamos o aceleramos. Por lo tanto, con el pie izquierdo el embrague y con el pie derecho el freno y el acelerador. Vamos a hablar del pedal del acelerador. A medida que pisamos el pedal del acelerador, regulamos la cantidad de combustible. Aumentaría la potencia, aumentaría la velocidad del vehículo y aumentaría el consumo. Pasamos a hablar del pedal del freno. El pedal del freno también lo accionamos con el pie derecho, que ayer estuvimos hablando del sistema de frenado. Recordad que era un sistema de seguridad activa del vehículo, uno de los más importantes, y el freno tenemos que utilizarlo de forma gradual y segura. Acordaros que el freno de servicio frenaba las 4 ruedas del coche, las 4 ruedas del vehículo. Y ahora pasamos a hablar del mecanismo del embrague. Para hablar del embrague os voy a poner un vídeo y ahora os explicaré un poquito más. Pedal del embrague. El embrague es un mecanismo auxiliar que sirve para acoplar o desacoplar el motor de la caja de cambios. Para desembragar hay que pisar a fondo el pedal del embrague y para embragar hay que soltar el pedal con suavidad. Cuando no se utilice el pedal del embrague debe llevarse el pie izquierdo apoyado en el suelo o en el paso de rueda. Conducir con el pie apoyado en el pedal, aunque no se pise con fuerza, afecta negativamente al mecanismo del embrague. Bueno, el pedal del embrague. Pedal que accionamos con el pie izquierdo. Cuando pisamos el embrague, el motor estaría desembragado y al levantar el pie del embrague, que tenemos que hacerlo con suavidad, el motor volvería a estar embragado. Por lo tanto, cuando pisamos el embrague, el motor está desembragado y al levantar el motor volvería a estar embragado. Siempre que tengamos que cambiar de marcha, chicos, tenemos que pisar el pedal del embrague. Y ahora pasamos a hablar de los mandos manuales. En este caso, empezamos hablando del volante. El volante orienta las ruedas directrices, que comentábamos ayer que eran las ruedas delanteras. El volante se coge por la parte exterior, con firmeza pero sin agarrotamiento. Esto sería respuesta de test, con firmeza pero sin agarrotamiento, sin cruzar las manos al girarlas. Al girarlo, perdón. Os pueden preguntar una hora en la que las manos estarían correctamente colocadas en el volante. La respuesta de test sería 3 menos cuarto o 2 menos 10. 3 menos cuarto, las manos horizontales, o 2 menos 10. Y acordaros que orienta las ruedas directrices, que son las delanteras. Ahora pasamos a hablar del freno de mano o freno de estacionamiento, que también hablamos ayer de él. Este freno hay que utilizarlo con el vehículo inmovilizado. Se acciona con la mano y frenaba las ruedas traseras del vehículo. ¿Qué más? Pasamos a hablar de la palanca de cambios. La palanca de cambios nos permite seleccionar las marchas que queramos poner. Para cambiar de marcha es muy importante, habría que dejar de acelerar, habría que soltar el pedal del acelerador y desembragar. Soltamos el pedal del acelerador, pisamos el embrague, que esto sería desembragar, y a continuación seleccionaríamos la marcha deseada. Por un lado, esto tenéis que saberlo, las marchas cortas
primera, segunda y tercera, nos proporcionan fuerza en el vehículo. Y las marchas largas, como la cuarta, la quinta o la sexta, nos darían velocidad. Por lo tanto, si os hablan de marchas cortas, estaríamos hablando de la primera, que sería la que más fuerza tiene, segunda y tercera. Y marchas largas nos proporcionan velocidad, como la cuarta, la quinta o la sexta. Pregunta de test. Para arrancar, ¿haría falta acelerar? Para arrancar el motor del vehículo, ¿hace falta acelerar? En este caso, la respuesta sería que no hace falta acelerar. Algunos vehículos para arrancar sería necesario pisar el pedal del embrague y otros incluso también pisar el pedal del freno. Pero recuerdo que para arrancar no hace falta acelerar. Y ahora pasamos a hablar de los indicadores de dirección, los intermitentes. El intermitente lo tenemos a mano izquierda del volante. Tendría un testigo luminoso, unas flechitas a derecha o izquierda y por otro lado un sensor acústico. Siempre que vayamos a realizar una maniobra tendríamos que señalizarla con antelación, ¿de acuerdo? Tendríamos que advertir de esa maniobra, por ejemplo, en este caso hablando de los intermitentes. Normalmente, en la gran mayoría de los vehículos, en el mando del intermitente también tendríamos el mando de las luces, como podéis ver aquí en la imagen. Ahora estarían apagadas. Esta luz que tenemos aquí sería la luz de posición. Esta, que el haz de la luz apunta hacia abajo, sería la luz de cruce o corto alcance, y cuando el haz de la luz va hacia arriba hablaríamos de la luz de largo alcance o carretera. Y por aquí tendríamos también las antinieblas. Mañana viernes hablaremos del tema del alumbrado, que no os lo podéis perder. Y ahora pasamos con el aparato productor de señales acústicas. Estaríamos hablando del claxon. El claxon también sería un sistema de seguridad activa del vehículo. Y os quiero comentar un poco acerca de este aparato, del claxon. Por un lado, las advertencias acústicas tienen que ser de sonido no estridente. Esto sería respuesta de test. Las señales acústicas de sonido no estridente. Y como norma general tenéis que saber que las señales acústicas estarían prohibidas, pero ya hablamos de que existía una norma y por otro lado teníamos las excepciones. Pues bien, como norma general las señales acústicas están prohibidas, pero existen unas excepciones. Os voy a hablar de dos excepciones que se aplicarían tanto dentro como fuera de poblado, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. Por un lado, se permitiría utilizar el claxon para evitar un accidente. Evitar un accidente sería lo mismo que decir advertir de nuestra presencia. Sería un poco sinónimo una cosa de la otra. Lo digo porque en alguna respuesta de test la respuesta correcta podría ser que las señales acústicas se pueden utilizar para evitar un accidente y en otra pregunta y respuesta de test os pueden decir que sirven para advertir de nuestra presencia, pero estaríamos hablando de lo mismo. Pues bien, esta sería una excepción aplicable tanto dentro como fuera de poblado y la otra que tenemos sería avisar que vamos realizando un servicio de un vehículo prioritario. Con esto lo que os quiero decir, explicaros un poco, en el caso de que algún día nos tocara llevar a algún enfermo al hospital o una mujer que estaría embarazada a punto de dar a luz, por ejemplo, nosotros podríamos transportar a esa persona en nuestro vehículo y llevarla a un hospital. En ese caso, nosotros estaríamos haciendo el servicio de un vehículo prioritario, por ejemplo, de una ambulancia. Y para advertir de este servicio, podríamos ir también tocando el claxon, tanto dentro como fuera de poblado. Estas dos excepciones, repito, se aplican dentro y fuera. Evitar un accidente, que sería lo mismo que advertir de nuestra presencia, o avisar que vamos realizando un servicio de un vehículo prioritario. Y ahora os hablo de una excepción que únicamente se aplicaría fuera de poblado, en vías interurbanas. Se nos permitiría también tocar el claxon fuera de poblado para advertir que vamos a adelantar a otro vehículo, pero recordar que esta únicamente se aplica fuera de poblado. Y ahora pasamos a hablar del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas. Este mando lo tenemos a mano derecha del volante, como veis por aquí. Y os comento cositas sobre el limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Por un lado,
Tenemos el parabrisas, que esto sería el cristal delantero. Eso sería el parabrisas, y por otro lado tenemos el limpia parabrisas, que es lo que limpia el parabrisas. Y luego os pueden preguntar sobre el lava parabrisas. Ahora un poquito más adelante os comentaré más cosas sobre esto. Y ahora pasamos a hablar del tablero de instrumentos, que es lo que veríamos justo enfrente de nosotros. Os pongo un vídeo para que lo veáis más claro. Tablero de instrumentos. Permite, con una simple mirada, controlar el funcionamiento del vehículo mediante las luces o los aparatos de medida. Los indicadores y testigos deben estar construidos y montados de manera que puedan ser fácilmente identificados y consultados instantáneamente por el conductor durante la marcha, teniendo su cuerpo en posición normal y sin desatender la conducción. Entre los aparatos de medida se encuentran el velocímetro, que marca la velocidad en kilómetros por hora, el cuentakilómetros, que señala la distancia recorrida por el vehículo en kilómetros, y el cuentarevoluciones, que indica las revoluciones por minuto a las que gira el motor. Bien, en el tablero de instrumentos, además de poder consultar la velocidad del vehículo, consultar los kilómetros recorridos o el cuenta revoluciones, también podemos consultar más cosas. Por ejemplo, qué alumbrado llevamos en ese momento encendido. Cada luz del vehículo tiene un testigo que podemos consultar para comprobar que efectivamente llevamos ese alumbrado encendido. O sea que tendríamos un indicador de luces. Por otro lado, también lo que podemos consultar sería el indicador de combustible, ver el combustible que tenemos y también estar al tanto cuando entremos en reserva, para cargar combustible y no quedarnos sin. Recordar también que era pregunta de test que cuando íbamos a cargar combustible teníamos que apagar el motor, apagar las luces, la radio, incluso el teléfono móvil. También en el tablero de instrumentos podríamos controlar la temperatura en ese momento del vehículo. También podríamos controlar la presión de aceite. Y ahora os hablo de un dispositivo antirrobo. ¿Qué es esto? Pues bien, cuando sacamos la llave del contacto, si giramos un poco el volante, el sistema de dirección se bloquea, es decir, el volante se pone muy duro y sería un dispositivo antirrobo que tiene el propio vehículo. Y ahora pasamos a hablar, muy importante, de los mandos de una motocicleta. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Y con qué los accionamos? Os pongo un vídeo y ahora os explico un poquito más. Mandos de las motocicletas. Normalmente, las motocicletas tienen los mismos mandos que el resto de los automóviles, aunque están situados y se accionan de forma completamente distinta. Los mandos de las manos se encuentran situados en torno al manillar. En la maneta derecha se encuentra normalmente el freno delantero, que es una palanca que posibilita frenar la rueda delantera. Y el acelerador, que se sitúa en el puño y se acciona girando el mismo. En la maneta izquierda habitualmente se encuentra el embrague, que se acciona por medio de una palanca. También suelen encontrarse aquí el mando de señales acústicas y el de las luces e intermitentes. Los mandos de los pies son el pedal de freno, que suele estar colocado en la parte derecha, y con el que se acciona el freno de la rueda trasera.
manual del cambio, que permite seleccionar la marcha adecuada a las circunstancias. Suele estar colocado en la parte izquierda. Como habéis podido ver, por un lado tenemos mandos que se accionan con la parte derecha de nuestro cuerpo y mandos que se accionan con la parte izquierda. Esto es fácil de recordar porque el lado del cuerpo coincide con el coche. Por un lado, el acelerador en una motocicleta se accionaría con la mano derecha, el acelerador. Y el freno también lo tenemos en la mano derecha. Por lo tanto, tanto freno como acelerador lo tenemos con la mano derecha. Cuidado, el freno delantero de la motocicleta es el que se acciona con la mano derecha, ¿de acuerdo? Y luego, con el pie derecho, accionamos el freno de la rueda trasera. Por lo tanto, el delantero se acciona con la mano derecha y el trasero se acciona con el pie derecho. En la parte izquierda, con la mano izquierda, accionaríamos el embrague. ¿Sí? La mano izquierda sería para el embrague y el pie izquierdo sería para el cambio de marchas. Acordaros de esto. Además, es muy frecuente que os pregunten por los mandos de una motocicleta. Y acordaros de que coincide con el lado del cuerpo en el caso de un coche. ¿Sí? Ahora pasamos a hablar de la visibilidad. Muy importante para la conducción, tener una buena visibilidad. Dice, para que el conductor pueda ver sin obstáculos toda la vía por la que circula, cuenta con los elementos transparentes del habitáculo y los espejos retrovisores. Cuando hablamos de elementos transparentes del habitáculo, por un lado tenemos el parabrisas, que hemos comentado un poquito antes sobre él, parabrisas, la luneta, que sería el cristal de la parte trasera, y los vidrios laterales. Os pueden preguntar si está permitido colocar vidrios tintados, coloreados, no homologados. Pues bien, no está permitido. Todo lo que os diga no homologado estará prohibido. Entonces, nos acordamos, vidrios tintados, coloreados estarían prohibidos. Y por otro lado, os podrían preguntar sobre algún adhesivo, si se podría instalar algún adhesivo en algún cristal del vehículo. En este caso, el adhesivo sí que está permitido, siempre que nos permita una visibilidad diáfana de toda la vía por la que circulamos. Esta frase sería respuesta de test. No quiero que lo confundáis. Por un lado, vidrio tintado, coloreado estaría prohibido y los adhesivos sí que están permitidos siempre que nos permita una visibilidad diáfana por toda la vía por la que vamos circulando. Por ejemplo, el recordatorio, ese adhesivo, esa pegatina que nos ponen en el ángulo superior derecho del parabrisas para recordarnos cuando nos toca pasar la ITV, sería un adhesivo y está permitido, pero nos permite conservar esa buena visibilidad para la conducción. ¿Qué más os cuento? Os van a preguntar, os van a hablar de dos tipos de vidrios, el vidrio templado y el vidrio laminado. ¿Qué tenemos que saber? Pues que en caso de que se rompa el vidrio, el templado se hace añicos y nos impide conservar esa visibilidad que tan importante es para la conducción. Y por el otro lado tenemos el vidrio laminado, que en este caso se agrieta pero no impide por completo perder esa visibilidad. Por lo tanto, sobre todo lo que quiero que quede claro es que el mejor vidrio, el más seguro, el que nos permitiría seguir conservando la visibilidad, sería el vidrio laminado. El parabrisas, un cristal del vehículo, se nos podría romper. Por ejemplo, se nos podría agrietar, vamos circulando, nos salta una piedra y una piedra te hace un pequeño agujerito en el cristal. Antes de llevar a repararlo, tendríamos que hacerle unos primeros auxilios a ese cristal. Como veis por aquí, por ejemplo, colocar algún tipo de cinta para impedir que esa grieta se haga cada vez más grande. Si la grieta se va haciendo cada vez mayor, al final nos tocará cambiar todo el vidrio, todo el parabrisas, pero que sepáis que esto también se podría reparar. Y ahora hablamos del limpia parabrisas, que es lo que limpia el parabrisas. Bien, el limpia parabrisas sería muy importante en el caso de lluvia, por ejemplo, de nieve.
y habría que sustituirlo periódicamente. Aquí no nos dicen unos plazos exactos, únicamente periódicamente, sobre todo en los cambios de estación, de cara de verano a invierno, ya que esa goma que lleva para limpiar el parabrisas, con el calor también se podría agrietar, por lo tanto no nos permitiría conservar esa buena visibilidad que necesitamos. Y si os preguntan con qué frecuencia, pues periódicamente, a la hora de cambiarlo. Y hablamos del lavaparabrisas. No confundamos estos tres conceptos. Parabrisas, el cristal, limpiaparabrisas, lo que limpia, y ahora hablamos del lavaparabrisas. El lavaparabrisas es un dispositivo que lanza un chorro de líquido, de agua, para limpiar el parabrisas, que lo accionaríamos desde el interior del vehículo con la mano derecha. El lavaparabrisas tiene su propio depósito y se aloja debajo del capó, que esto también nos lo pueden preguntar. ¿Dónde está situado el depósito del lavaparabrisas? Pues bien, debajo del capó, para que lo veáis por aquí. Y también habría que vigilar con frecuencia que ese depósito conserva siempre ese agua, ese líquido para limpiar el parabrisas. Y ahora hablamos de un dispositivo antihielo. El dispositivo antihielo está relacionado con la luneta de atrás, el cristal de atrás del vehículo. También se le llama luneta térmica. Este cristal tiene unos filamentos como unas rayas horizontales de color negro, que seguramente alguna vez habréis visto, y lo que hace esos filamentos es desempañar el cristal en caso de que se nos haya empañado de vaho, en el caso de la lluvia, de la nieve, del hielo. Dentro del interior del vehículo tenemos unos botones que os los enseño por aquí. El que tenemos en la parte de arriba, si os fijáis, tiene forma de abanico. Este sería el antivaho para el parabrisas. Y por otro lado tenemos el antihielo, que tiene forma rectangular, que sería para la luneta térmica, el cristal de la parte trasera del vehículo. Y también hablamos del parasol, el parasol que nos protege del sol en el caso de deslumbramiento, y ya sabéis, dónde tenemos el parasol, aquí en la parte de arriba, y también que lo podemos sacar por si el sol nos diera de lado. Y ahora pasamos a hablar de otro elemento del vehículo súper importante, que serían los espejos retrovisores. Los espejos retrovisores tienen que permitir, tienen por finalidad permitir una visibilidad clara hacia atrás y hacia los lados. Y tenemos que saber que los espejos retrovisores se tienen que regular en terreno llano y uniforme y antes de iniciar la marcha. Acordaros, en terreno llano y uniforme, antes de ponernos a conducir, sería momento de regular esos espejos retrovisores. El espejo retrovisor, que es siempre obligatorio, el que jamás podemos sustituir, sería el espejo retrovisor exterior izquierdo. El izquierdo jamás podemos sustituirlo. Si os preguntan en algún test qué espejo es siempre obligatorio, la respuesta de test sería el izquierdo. Como norma, solemos llevar dos espejos retrovisores, el izquierdo y el interior. Y el interior nos tiene que ofrecer una visibilidad de 60 metros para atrás, una longitud de 60 metros para atrás, en un ancho de 20 metros. Por lo tanto, si el espejo interior no nos ofrece esa visibilidad, que serían respuestas de test estas cifras, 60 metros para atrás en un ancho de 20 metros, tendríamos que instalar obligatoriamente el espejo retrovisor, tendríamos que instalar obligatoriamente el espejo exterior derecho. Por lo tanto, el que jamás podemos sustituir sería el izquierdo y como norma llevamos dos, el izquierdo y el interior. Pero el interior nos tiene que ofrecer una visibilidad de 60 metros para atrás en un ancho de 20. En el caso de que esto no sea así, tenemos que instalar obligatoriamente el espejo exterior derecho. Como ya sabéis, de serie un vehículo nos viene con estos tres espejos retrovisores. Pero de cara al reglamento y a las preguntas de test, como obligatorio sería el izquierdo y el interior. Y en el caso de que por el interior no tengamos esta visibilidad,
tendríamos que instalar el exterior derecho. También tendríamos que instalar el espejo retrovisor exterior derecho en el caso de que, por ejemplo, coloquemos carga en la parte de atrás del vehículo y no tengamos visibilidad por ese espejo interior. En ese caso también tendríamos que instalar el exterior derecho. Y también nos van a hablar de cuántos espejos retrovisores tiene que llevar instalados una motocicleta. Pues esto es muy fácil. La motocicleta, si supera los 100 km por hora, tiene que llevar los dos espejos retrovisores, tanto el izquierdo como el derecho. Si no supera los 100 km por hora, tan solo sería obligatorio que llevara el espejo izquierdo. Un ciclomotor. Pues bien, el ciclomotor, como ya sabéis, la velocidad máxima era 45 km por hora. Por lo tanto, obligatorio solo sería que llevara el izquierdo. Pero de serie, cuando compremos ese ciclomotor, ya nos va a venir igualmente con los dos. Y ahora vamos a hablar de la acomodación. ¿Cómo tenemos que acomodarnos a la hora de conducir? Pues bien, dice la posición que adapte el conductor influye tanto en el manejo del vehículo como en la comodidad de la conducción. Una conducción segura requiere no solo conocer la ubicación y el manejo de los mandos del vehículo para coordinar la actuación sobre ellos, sino que además una correcta acomodación del conductor mediante el reglaje del asiento. Esto sería lo primero que tendríamos que hacer al montarnos en el vehículo. Cuando empecéis con las prácticas, lo primero que tenéis que hacer, lo primero a lo que os vamos a enseñar es acomodaros bien en el vehículo para que lleguéis bien a todos los mandos del pie como todos los mandos de las manos. Una buena acomodación nos permitiría tener la máxima visibilidad del vehículo hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Accederíamos fácilmente y rápidamente a todos los mandos del vehículo y estaremos más cómodos y de esta manera retrasaríamos la fatiga, muy importante. Si nos sentimos cómodos a la hora de conducir, esa fatiga la iríamos retrasando. Recordar que para combatir tanto la fatiga como el sueño había que descansar cada 2 horas o cada 200 kilómetros de recorrido. Y ahora os voy a poner un vídeo para que veáis cómo tendríamos que acomodarnos en nuestro vehículo. Reglajes. Antes de poner el motor en marcha, el conductor debe comprobar su correcta acomodación y, si es necesario, proceder a realizar los reglajes pertinentes. En primer lugar, hay que proceder al reglaje del asiento. Esto se consigue cuando el conductor alcanza cómodamente los pedales y dispone de fuerza para pisarlos a fondo sin forzar el tobillo. Las piernas deben quedar ligeramente flexionadas, no extendidas, sin que tropiecen con la columna de dirección. A continuación, debe regularse la inclinación del respaldo, de modo que se alcance fácilmente todos los mandos. La distancia ideal se consigue cuando, al extender los brazos, con la espalda apoyada en el respaldo, las muñecas descansan sobre la parte superior del volante. Esta posición permite alcanzar todos los mandos con facilidad, quedando los brazos algo flexionados incluso cuando las manos se apoyen en la parte más alejada del volante. Súper importante, lo primero que tenemos que hacer al montarnos en el vehículo sería acomodarnos de forma que cuando pisemos el embrague con el pie izquierdo, la pierna nos quede ligeramente flexionada, que no quede ni muy estirada ni que la tengamos muy doblada. Por lo tanto, en primer lugar nos ajustaríamos el asiento de manera que lleguemos correctamente a los mandos de pie, sobre todo al embrague. Y luego también teníamos que regularnos el respaldo, de forma que extendiendo las manos, las muñecas quedaran en la parte superior del volante y también quedaran esos brazos ligeramente flexionados. O sea que como respuesta de test, chicos, la respuesta correcta sería que tanto los brazos como las piernas tienen que quedar ligeramente flexionados.
Una vez lo tengamos todo a nuestro gusto, tendríamos que comenzar a regular esos espejos retrovisores y a partir de ahí ya iniciaríamos la marcha, nos pondríamos en movimiento. Hemos comentado que para regular los espejos retrovisores teníamos que estar en terreno llano y recto y, muy importante, tenemos que saber también que con un buen reglaje de esos espejos retrovisores reducimos los ángulos muertos. El ángulo muerto es un espacio en el que no apreciamos a ver a través del espejo retrovisor. Aunque reglemos los espejos retrovisores súper bien, ese ángulo muerto más o menos siempre va a existir. Por lo tanto, a la hora de hacer una maniobra también sería recomendable girar la cabeza y comprobar que no hay otro vehículo. Pero, muy importante, con ese buen reglaje de espejos retrovisores reducimos al máximo los ángulos muertos del vehículo. Y ahora vamos a hablar de cómo tendríamos que acomodarnos si lleváramos una motocicleta. En este caso, la posición que tenemos que llevar a la hora de conducir una motocicleta debe ser natural, suelta y no forzada. Suficiente para llegar al manillar manteniendo los brazos y las manos relajados. Por lo tanto, respuesta de test: acomodación en una motocicleta. Natural, suelta y no forzada. Natural, suelta y no forzada. Muy importante. Y chicos, hemos terminado el tema. Este tema era más cortito. Y como quiero comprobar que haya quedado claro, vamos a ver unas preguntitas de test. A ver, un tema fácil el de hoy. Y os voy a preguntar, a ver... Venga, ¿qué velocidades o marchas dan fuerza al vehículo? ¿Qué velocidades o marchas dan fuerza al vehículo? Respuesta A, tercera y cuarta. Respuesta B, cuarta y quinta. Y respuesta C, primera y segunda. ¿Qué me decís? ¿Qué velocidades o marchas dan fuerza al vehículo? Pues muy bien, la respuesta correcta sería la C. La primera y la segunda marcha serían las que más fuerza nos proporcionan. Muy bien. ¿El freno de mano para qué sirve? Respuesta A. Para dejar inmovilizado el vehículo cuando estaciono. Respuesta B. Para frenar el vehículo cuando circulo cuesta abajo. Respuesta C. Para frenar el vehículo en ciudad. ¿Qué me decís? Para el freno de mano, ¿para qué sirve? ¿Freno de mano o freno de estacionamiento? Pues, como ya sabéis, la respuesta correcta es la A. Muy bien. Para dejar el vehículo inmovilizado cuando estaciono. Otra preguntita. Generalmente, en las motocicletas, la maneta de freno delantero, ¿con qué se acciona? En las motocicletas, ¿con qué se acciona el freno delantero? Respuesta A. Con las dos manos. Respuesta B, con la mano izquierda. Y respuesta C, con la mano derecha. A ver, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? La respuesta correcta, chicos, sería la respuesta A, con la mano derecha. Muy bien, os veo que estáis a tope con la clase. Os hago un pequeño recordatorio. Los frenos en la motocicleta se accionaban con la parte derecha de nuestro cuerpo. El delantero con la mano y el trasero con el pie derecho. Pero todo era parte derecha. Generalmente, ¿con qué se acciona el embrague en una motocicleta? Hablamos del embrague en una motocicleta. Respuesta A, con la mano derecha. Respuesta B, indistintamente con la mano derecha o con la mano izquierda. Y respuesta C, con la mano izquierda. A ver, el embrague en una motocicleta se acciona con, respuesta correcta, con la mano izquierda. Muy bien, con la mano izquierda, que sería la respuesta C. Otra pregunta. ¿Está permitido colocar adhesivos en el parabrisas de un turismo? ¿Está permitido colocar adhesivos en el parabrisas de un turismo? Respuesta A. No, si no han sido previamente homologados. No, si no han sido previamente homologados. Respuesta B.
sí, mientras sea posible la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía. Y respuesta C, no, están prohibidos. ¿Os acordáis de lo que os he comentado antes? ¿Os acordáis de los adhesivos? La respuesta correcta sería, cuidado, la respuesta correcta es la B, porque estamos hablando de adhesivos. Sí, mientras sea posible la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circula. No hay que confundir los vidrios adhesivos con los vidrios tintados coloreados no homologados, que esto es lo que estaba prohibido. Otra pregunta muy frecuente. ¿Qué le permiten ver los espejos retrovisores? ¿Qué nos permiten ver los espejos retrovisores? Respuesta A, evita los ángulos muertos. Respuesta B, únicamente lo que está detrás del vehículo. Y respuesta C, observar en todo momento lo que rodea el vehículo. ¿Qué nos permiten ver los espejos retrovisores? La respuesta correcta sería la C, observar en todo momento lo que rodea el vehículo. Que os suene esta respuesta, porque yo tampoco estoy del todo, en este caso, de acuerdo con ella, pero es respuesta correcta. Cuando digo que no estoy del todo de acuerdo, lo que os quiero decir es que los espejos retrovisores nos permiten ver, en este caso, lo que tenemos a un lado, lo que tenemos al otro lado y lo que tenemos detrás. Pero nuestros ojos son los que nos permiten ver, por ejemplo, lo que tenemos por la parte delantera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acordaros, los espejos retrovisores nos permiten ver todo lo que rodea el vehículo. El lavaparabrisas del vehículo, el lavaparabrisas. Respuesta A. No necesita ningún mantenimiento. Respuesta B. Necesita que se vigile el nivel de agua de su propio depósito. Y respuesta C. Necesita que se vigile el nivel del circuito de refrigeración donde toma el agua. Bueno, como hemos comentado, esta es muy fácil, ya la sabéis. La respuesta correcta es la B. Necesita que se vigile el nivel de agua de su propio depósito que estaba situado debajo del capó. A ver, una motocicleta que alcanza una velocidad superior a 100 km por hora debe llevar obligatoriamente, respuesta A, un espejo retrovisor en el lado izquierdo solamente. Respuesta B, 2 espejos retrovisores, uno a cada lado. Y respuesta C, un espejo retrovisor en el lado derecho solamente. Hemos dicho que si la motocicleta superaba los 100 km por hora, tenía que llevar, muy bien, 2 espejos retrovisores, tanto el izquierdo como el derecho. O sea que la respuesta correcta es la B. Os las sabéis todas, ¿eh? Y ahora, a ver esta. ¿Está permitido circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol? ¿Está permitido circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol? Respuesta A. No en ningún caso. Respuesta B. Sí, en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve 2 espejos retrovisores exteriores. Y respuesta C. Sí, solo durante el día. Que sepáis que sí que podemos colocar alguna cortina en la parte de atrás del vehículo, como también tendríamos permitido colocar carga. Pero, en este caso, tendríamos que instalar obligatoriamente ese espejo retrovisor exterior en la parte derecha del vehículo. Por lo tanto, la respuesta correcta, chicos, es la B. Cuidado. Sí, en las ventanillas posteriores, cuando el vehículo lleve 2 espejos retrovisores, ¿de acuerdo? Tanto izquierdo, que ese siempre es obligatorio, como el derecho. Y, por ejemplo, os pregunto, esta es muy fácil. Bien, todos los turismos están obligados a llevar 2 espejos como mínimo. ¿Qué espejo es siempre obligatorio? Siempre. Pues bien, respuesta A, el izquierdo, respuesta B, el derecho o respuesta C, el central. Muy fácil. La respuesta correcta sería la A. El izquierdo es el que es siempre, siempre obligatorio. Y ahora, otra preguntita por aquí.
La palanca de cambio, las palancas del asiento del conductor, ¿para qué sirven? Respuesta A, para que el cinturón de seguridad me sujete mejor. Respuesta B, para hacer más cómodo los asientos traseros. Y respuesta C, para colocarme a la distancia adecuada de los mandos. Súper fácil también esta. La respuesta correcta sería la C, para colocarme a la distancia adecuada de los mandos, tanto los mandos de pie, embrague, freno y acelerador, como los mandos manuales, volante, cambio de marchas. Bien, a ver esta, que esta a lo mejor os puede confundir, y la preguntan también. ¿Cuántos espejos retrovisores tiene que llevar instalados una motocicleta con estructura de autoprotección? Os la enseño, la comentamos el otro día. ¿La veis por aquí? ¿Cuántos espejos retrovisores tiene que llevar instalados una motocicleta con estructura de autoprotección? Respuesta A, uno interior y otro exterior izquierdo. Respuesta B, obligatoriamente 2, uno a cada lado, independientemente de la velocidad que pueda alcanzar la motocicleta. Y respuesta C, 1 si su velocidad máxima no supera los 100 km por hora. A ver qué me decís con esta, porque aquí lo que os puede liar un poco es lo de la estructura de autoprotección. Pues bien, chicos, la respuesta correcta sería la C, 1 si su velocidad máxima no supera los 100 km por hora. Que no os líe el hecho de que la motocicleta tenga techo, esa estructura de autoprotección. Independientemente de que tenga esa estructura o de que no la tenga, la motocicleta llevará 1 o 2 espejos retrovisores a proporción de la velocidad que pueda desarrollar. Si supera los 100 km por hora, llevará los 2, y si no supera, solo llevará el izquierdo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se debe agarrar el volante? ¿Cómo se debe agarrar el volante? Con los brazos muy estirados. Respuesta A, con los brazos muy estirados. Respuesta B, con los brazos muy doblados. Y respuesta C, con los brazos un poco doblados. Fácil también. En este caso la respuesta correcta sería la... A ver qué decís. Respuesta correcta sería la C, con los brazos un poco doblados. Tanto los brazos como las piernas tenían que quedar ligeramente flexionados. Esto creo que se ha quedado claro. Y a ver esta. ¿Cuándo está bien colocado en el asiento del conductor? ¿Cuándo está bien colocado en el asiento del conductor? Respuesta A, cuando llevo las piernas rectas y el cuerpo hacia atrás. Cuando llevo las piernas rectas y el cuerpo hacia atrás. Respuesta B, cuando llevo las piernas un poco dobladas y el cuerpo recto. Y respuesta C, cuando llevo las piernas dobladas y el cuerpo hacia adelante. ¿Qué decís por aquí? Es fácil también, ¿no? En este caso la respuesta correcta sería la B, cuando llevo las piernas un poco dobladas y el cuerpo recto, de manera que podamos acceder con facilidad a todos los mandos. Y por último, en las motocicletas, la postura del conductor ha de ser. En las motocicletas, la postura del conductor ha de ser. Respuesta A, lo más aerodinámica posible, encorvando el cuerpo cuanto más mejor. Respuesta B, un poco forzada para evitar relajamientos. Y respuesta C, suelta y no forzada, sin encorvar el cuerpo más de lo necesario. Ya la sabéis, la respuesta correcta es la C, suelta y no forzada, sin encorvar el cuerpo más de lo necesario. Bueno, chicos, os quiero comentar, me habéis ido preguntando a lo largo del día de ayer algunas dudas sobre el tema que vimos, el tema de los sistemas de seguridad en el vehículo. Acordaros que hablamos tanto de la seguridad activa como de la seguridad pasiva. La activa lo que hacía era evitar que se produjera ese accidente y la pasiva lo que hacía era, una vez pasado el accidente, disminuir esos daños. Me preguntáis cuándo había que cambiar un neumático. Os recuerdo que el neumático hay que cambiarlo
cuando la profundidad sea inferior a 1,6 milímetros. Cuando la profundidad, que teníamos unos indicadores de desgaste, era inferior a 1,6 milímetros. Ahí sería obligatorio cambiar el neumático, pero también os comenté que era recomendable cambiarlo cuando la profundidad era de 2 milímetros. Por un lado estaba la obligación y por otro lado la recomendación. Y el neumático, acordaros también que había que cambiarlo cada 5 años. En este caso, independientemente de que estuviera o no desgastado, habría que cambiarlo igualmente. ¿Cuándo hay más riesgo de reventón? Cuando la rueda tenía más aire o menos aire. Acordaros de que lo más peligroso era que a ese neumático le faltara aire. Por lo tanto, en el caso de que el neumático tenga menos aire, es cuando había más riesgo de reventón. Acordaros también de que en caso de reventón no se frenaba. Tampoco había que frenar en el caso de derrape y en el caso de aquaplaning, que lo veremos más adelante. También, si tenía menos aire ese neumático, esa rueda, acordaros de que aumentaba el consumo de combustible y se desgastaba más por los lados, además de que perdíamos adherencia. Pasamos a otra duda que teníais sobre el cinturón de seguridad, sobre las cintas del cinturón de seguridad. La cinta torácica tenía que pasar por la clavícula y el centro del pecho. Cinta torácica, clavícula y centro del pecho. Y la cinta abdominal por la pelvis, hueso de la cadera. Si os encontráis alguna respuesta de test que os dice por encima o por debajo del abdomen, la respuesta correcta sería por debajo del abdomen, es decir, por debajo de la barriga. Y respuesta de test podría ser esa, por debajo del abdomen, pero suelen poner pelvis, hueso de la cadera. Lo que quiero que quede claro sobre todo es que nunca es por encima del abdomen. Sobre el airbag, me preguntabais también cuál era la distancia ideal a la que nos tenemos que colocar del airbag. Bien, la distancia ideal serían 25 centímetros, ¿sí? Distancia ideal que nos tenemos que colocar del airbag, 25 centímetros. La respuesta de test también puede ser que tenemos que estar entre 10 y 25 centímetros de distancia. Acordaros que teníamos el airbag frontal, el lateral, el de techo y de cortina. Y hablando de airbag, que se me acaba de venir a la cabeza, si os preguntan si una motocicleta puede tener airbag, la respuesta correcta sería que sí. Hablábamos ayer también de la tecnología, ¿no? Que la tecnología aumentaba la seguridad. Pues bien, que sepáis que aquí hay motocicletas que pueden disponer de este dispositivo de airbag. Preguntabais también acerca del reposacabezas. ¿A qué distancia nos teníamos que colocar? Una distancia mínima de 4 centímetros. La cabeza del reposacabezas tendría que estar a una distancia mínima de 4 centímetros. La parte superior del reposacabezas tendría que coincidir con la parte superior de la cabeza. La parte superior del reposacabezas tenía que coincidir con la parte superior del reposacabezas. Y la parte central del reposacabezas tenía que coincidir a la altura de los ojos. Y una distancia mínima de 4 centímetros. Muy bien, pues nada, que os comento que mañana vamos a ver un tema súper importante. Mañana vamos a hablar de el alumbrado y la señalización del vehículo. Tema muy importante, tema de las luces. Un tema que, si no lo habéis visto, es normal que aún tengáis muchos fallos acerca de este tema. También hablaremos, de todo el tipo de alumbrado, de las luces de posición, corto alcance, largo alcance, carretera. Hablaremos también de las luces de emergencia. Hablaremos de las señales acústicas, que hoy os he hecho ya un pequeño avance. Entonces, os recuerdo que por favor intentéis hacer el máximo de test posibles. Cuantos más hagáis, mejor. Mañana recuerdo que nos vemos con el tema del alumbrado a las 12 aquí, en Teórica en casa de Laura. Que os quiero a tope, que no paréis de hacer test. Que entre una cosa y otra ya casi hemos visto la mitad del libro. Así que os doy mucho ánimo, mucha fuerza, que esto ya es nuestro, chicos. Así que un besito enorme. Nos vemos mañana a las 12 como cada día con el tema 7, el tema del alumbrado. Cuidaros mucho, hacer los deberes y mañana más y mejor. Así que un saludo y hasta mañana, chicos, que vaya muy bien. Adiós.